Determine los términos indicados de la secuencia dado que sub n es igual a 2 menos 5 veces la cantidad n menos 1. Para determinar un sub 1, porque el subíndice es 1, establecemos n igual a 1, lo que significa que sub 1 es igual a 2 menos 5 veces la cantidad 1 menos 1. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro del paréntesis. 1 menos 1 es igual a 0. Esto se simplifica a 2 menos 5 veces 0. Multiplicar antes de restar, 5 veces 0 es 0. Esto se simplifica a 2 menos 0, que es igual a 2. Un sub 1 es igual a 2. Para determinar un sub 2, porque el subíndice es 2, establecemos n igual a 2. Sustituir 2 por n nos da 2 menos 5 veces la cantidad 2 menos 1. Nuevamente, siguiendo el orden de las operaciones, simplificando dentro del paréntesis, 2 menos 1 es 1. Esto se simplifica a 2 menos 5 veces 1. Nuevamente, multiplicamos antes de restar. 5 veces 1 es 5. Esto se simplifica a 2 menos 5, que es igual a 3 negativos. Para determinar un sub 3, porque el subíndice es 3, establecemos n igual a 3. Lo que significa que un sub 3 es igual a 2 menos 5 veces la cantidad 3 menos 1. 3 menos 1 es igual a 2. Esto se simplifica a 2 menos 5 por 2, nuevamente, multiplicando antes de restar, 5 por 2 es 10. Esto se simplifica a 8 menos 10, que es igual a 8 negativo. Un sub 3 es igual a 8 negativos. Para determinar un sub 4, porque el subíndice es 4, n es ahora 4. Lo que significa que un sub 4 es igual a 2 menos 5 veces la cantidad 4 menos 1. 4 menos 1 son 3. Esto se simplifica a 2 menos 5 por 3. 5 por 3 es 15. Esto se simplifica a 2 menos 15 que es igual a negativo 13. Entonces, si tuviéramos que enumerar los términos de la secuencia, tendríamos 2, 3 negativos, 8 negativos, 13 negativo, y así sucesivamente. Luego, se nos pide encontrar la diferencia común de. Deberíamos poder reconocer que tenemos una secuencia aritmética y porque los términos están disminuyendo en 5 cada vez o porque estamos agregando 5 negativos cada vez. La diferencia común de es negativa 5. Deberíamos poder reconocer desde la fórmula a sub n donde para cualquier secuencia aritmética, un sub n es igual a un sub 1. Más la cantidad n menos una vez de donde nuevamente d es la diferencia común. Observe que en nuestra fórmula tenemos 2 menos 5 veces la cantidad n menos 1. Entonces, debido a la resta, d es negativo 5. Otra forma de determinar d es usar la fórmula d es igual a sub n menos a sub n menos 1. Y también demostremos eso. Entonces, la diferencia común de para una secuencia aritmética es siempre un sub n menos un sub n menos 1. Entonces, si dejamos n igual a 2, podemos decir que la diferencia común de es igual a un sub 2 menos un sub 1 donde nuevamente si n es 2, esto es 2 menos 1, lo que nos da un subíndice de 1. Esto básicamente significa que podemos encontrar la diferencia común de seleccionando un término en la secuencia aritmética y restando el término anterior. Entonces un sub 2 es igual a 3 negativos. Menos un sub 1 que es positivo 2. Negativo 3 menos 2, por supuesto, es negativo 5, dándonos la diferencia común de. Espero que hayas encontrado esto útil.